Buenas tardes. En esta clase veremos el tema 3 sobre introducción a las probabilidades. Como pueden ver en el temario, vamos a hacer un rápido recorrido por algunos conceptos fundamentales sobre la probabilidad. Por razones de extensión, la clase se ha dividido en 3 partes. En esta primera sesión nos ocuparemos de la primera de ellas. Veremos aquí desde el concepto de experimento aleatorio hasta el de sucesos excluyentes. Comenzamos citando unas palabras del profesor Douglas Montgomery de la Universidad de Arizona. La probabilidad es el lenguaje y la fundamentación matemática de la estadística. Esta frase, por supuesto, claramente destaca la importancia de las probabilidades en el desarrollo de la estadística. En primer lugar, presentaremos los conceptos de experimento aleatorio, espacio muestral y suceso, los cuales conforman el soporte básico sobre el que descansa el desarrollo axiomático de la teoría de la probabilidad. En general, un experimento es una determinada acción que produce un resultado. Un experimento aleatorio es aquel que puede producir al menos dos posibles resultados y no es posible predecir cuál de ellos se producirá. Además, estos fenómenos deben cumplir idealmente las siguientes condiciones. Son repetibles bajo las mismas condiciones. No es posible predecir el resultado de una realización, pero sí conocer todos los posibles resultados. Y 3, a pesar del comportamiento irregular de los resultados individuales, cuando se repite un gran número de veces, comienza a observarse una cierta estabilidad en el comportamiento de los resultados globales. Este comportamiento, denominado regularidad estadística, es el que permite construir modelos matemáticos para estudiar este tipo de fenómenos. El conjunto total de resultados posibles de un experimento aleatorio se denomina espacio muestral y se denota con la letra omega, que es la letra griega análoga a nuestra W mayúscula. Veamos 4 ejemplos de experimentos aleatorios para determinar sus correspondientes espacios muestrales. El primero, analizar 5 solicitudes de crédito y registrar el número de las que resulten aprobadas. Los posibles resultados son, evidentemente, 0, en caso de que ninguna haya sido aprobada, 1, 2, 3, 4, hasta 5 en el caso en que todas fuesen aprobadas. Segundo, analizar solicitudes de crédito hasta que por primera vez una solicitud sea aprobada. En este caso, los posibles resultados son de la forma A, se aprobó la primera que se analizó, RA, se rechazó la primera y se aprobó la segunda, RRA, se rechazan las dos primeras y se aprueba la tercera, y así sucesivamente, donde A significa aprobada y R rechazada. Tercero, observar durante una hora una taquilla de cierta agencia bancaria y registrar el número de personas que realizan por lo menos una operación. Bueno, los posibles resultados son 0, 1, 2 y de ahí en adelante. Cuarto, hacer un pedido para reponer inventario y registrar el tiempo que tardamos en recibirlo. En este caso es posible cualquier valor positivo. Un suceso es una característica del resultado de un experimento aleatorio y puede ocurrir o no. Suelen denotarse los sucesos con las primeras letras del alfabeto en mayúsculas, A, B, C.
Un suceso ocurre si el resultado del experimento satisface la condición expresada en su definición. El resultado de un experimento es un elemento, digamos W, que pertenece al espacio muestral omega. Entonces, si consideramos a un suceso como un subconjunto de omega, la condición de ocurrencia de un suceso A equivale a la condición de pertenencia del resultado W al conjunto A. Esta equivalencia es la que explica el isomorfismo entre el álgebra de sucesos y el álgebra de conjuntos. De modo que es equivalente, es indistinto hablar de sucesos o de conjuntos. Se presentan aquí algunos sucesos correspondientes a los experimentos aleatorios comentados anteriormente. 1. El número de solicitudes es mayor que 3. Esto se representa entonces con el suceso o conjunto A igual 4 y 5. Analizar máximo 4 solicitudes de crédito hasta que por primera vez una solicitud sea aprobada. B sería A, RA, RRA y RRRA. 4 solicitudes como máximo analizadas. Registrar entre 3 y 7 personas que realicen por lo menos una operación. El suceso correspondiente sería C igual 3, 4, 5, 6 y 7. El tiempo que tardamos en recibir el pedido es inferior a 3. D es igual a el conjunto de valores T tales que sea menor que 3. Obviamente, estos sucesos son subconjuntos del espacio muestral respectivo. Ya se dijo que la condición de aleatoriedad de un experimento es la que determina la imposibilidad de predecir con exactitud su resultado. Esa incertidumbre es lo que pretende medirse con la probabilidad. Esta puede calcularse de 3 maneras: empírica, teórica y subjetivamente. Veamos un ejemplo de cálculo de una probabilidad mediante un procedimiento empírico. La siguiente tabla contiene información del nivel de ingresos de los 5.946 empleados de una cierta empresa. ¿Cuál es la probabilidad de que el ingreso de un empleado elegido al azar sea menor de 500.000? En esta situación se obtienen las probabilidades a través de las proporciones correspondientes. Así que esta probabilidad sería 2.136, que es el número de empleados que cumplen esa condición, dividido entre 5.946, que es el total de empleados. Eso da 0,36. ¿Cuál es la probabilidad de que el ingreso de un empleado sea de 1.500.000 o más? Análogamente, sería la suma de 648 más 412 dividida entre 5.946, lo que da 0,18. Ahora presentamos un ejemplo de cálculo de una probabilidad mediante un procedimiento teórico. En este caso se describe el espacio muestral y las probabilidades se obtienen identificando los elementos muestrales correspondientes. Cierto departamento de una empresa está formado por 3 empleados, el gerente y 2 asistentes, de los cuales se desea seleccionar aleatoriamente a 2 para que hagan un curso de contabilidad. Cada empleado tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione el gerente y un asistente? Si el experimento aleatorio es seleccionar 2 de 3 empleados,
Los posibles resultados son omega igual gerente y asistente 1, gerente y asistente 2 o asistente 1 y asistente 2. Asumiendo X probabilidad, cada elemento muestral tiene una probabilidad igual a 1/3. Como el suceso A le corresponden 2 de los 3 resultados posibles, la probabilidad será igual a 2/3. El cálculo subjetivo pasa por un convencimiento personal basado en conocimiento o experiencia sobre la posibilidad de que algo ocurra. En este ejemplo, un ingeniero considera por su experiencia que la probabilidad de que funcione correctamente un sistema de ventilación es 0,8. Hay tres propiedades básicas de la probabilidad que constituyen los principios axiomáticos de la teoría. La probabilidad es un valor positivo. La probabilidad de todo el espacio, es decir, el evento seguro, es 1. Y la probabilidad de la unión de dos sucesos excluyentes es la suma de sus probabilidades. Acabamos de mencionar sucesos excluyentes. Vamos a decir de qué se trata. Dos sucesos son excluyentes si no pueden ocurrir simultáneamente. El hecho de que existe una correspondencia entre el álgebra de sucesos y el álgebra de conjuntos permite representar gráficamente los sucesos mediante los conocidos diagramas de Venn. Así que dos sucesos son excluyentes si los correspondientes conjuntos son disjuntos, es decir, están separados. Se define como suceso complementario de A a la no ocurrencia de A. En términos de conjuntos, se identifica como el complemento de A, que se denota por A con una pequeña línea en la parte superior. Esto se muestra gráficamente en el siguiente diagrama de Venn. Y ocurre además que la probabilidad de el suceso complementario es igual a 1 menos la probabilidad del suceso. En el siguiente ejemplo vamos a calcular algunas probabilidades utilizando las proporciones respectivas. En esta tabla tenemos información de 25 empleados clasificados según sexo, hombre o mujer, y condición, fijo o contratado. Se selecciona un empleado al azar y definimos los siguientes dos sucesos. El suceso A es el empleado es fijo. El suceso B, el empleado es hombre y contratado. Pregunta, ¿los sucesos A y B pueden ocurrir simultáneamente? La respuesta es obviamente negativa. Las categorías fijo y contratado son excluyentes. Definamos un tercer suceso. C. El empleado seleccionado es mujer. Pregunta. ¿Los sucesos A y C pueden ocurrir simultáneamente? La respuesta es sí. De hecho, hay 5 empleados que son fijos y mujeres. Dos sucesos más. D, el empleado es hombre, y E, el empleado es mujer y fijo. ¿Cuál es la probabilidad
de que el empleado sea hombre, suceso D. Hay que determinar cuántos hombres hay, 14, y dividir entre el total, 25. 14 entre 25 es 0,56. Claro, como hay más hombres que mujeres, es mayor la probabilidad de que el empleado seleccionado sea hombre. ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado sea mujer y fijo? Suceso E. En forma análoga, esta probabilidad es igual a 5 entre 25, que es igual a 0,20. Otras preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado seleccionado sea hombre y que sea mujer y fijo? Es decir, la probabilidad de los sucesos D y E, que en términos conjuntistas es D intersectado con E. Esa probabilidad es obviamente 0. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre o que sea mujer y fijo? Es decir, la probabilidad de los sucesos D o E, que en términos conjuntistas es D unido con E. Según la propiedad axiomática, P de unido con E es igual a P de D más P de E. Y eso es igual a 0,56 más 0,20, que es igual a 0,76.